Hace unos miércoles atrás me tocó predicar y traje una predicación donde hablamos de cumplir con el llamado que el Señor tenía para nuestras vidas y qué íbamos a hacer con ese llamado. Reflexionando y viendo algunas otras prédicas y escuchando a otros predicadores, hubo una inquietud en mi vida, algo que me movió a armar esta prédica también, y que me hizo ver un poquito también el cómo somos vistos los hijos de Dios, cómo nos conocen, cómo la gente conoce tu vida, mi vida y la de cada uno de nosotros que estamos sirviendo al Señor a través de lo que hacemos, ¿no? Día a día, continuamente, cada uno de nosotros. Como decía, habíamos predicado sobre esto, sobre el llamado. Y Dios me hizo ver que hay muchas personas que han tomado ese llamado, pero con el tiempo y por no perseverar en la búsqueda de Dios para que Él los guíe, hoy han abandonado ese llamado. O se desviaron del llamado del Señor, basándose en sus propios pensamientos, basándose en su propia voluntad, y forjaron su propio camino. Hicieron del llamado de Dios su propio llamado, desviándose de todo lo que realmente Dios tenía para ellos. Y por eso es que hoy hay tantas falsas doctrinas hechas por el hombre, porque eso es para su propio beneficio y no para lo que Dios los llamó, haciendo con ello que muchas personas no solo sean lastimadas, sino que terminen alejándose de Dios. Eso es lo que pasa cuando somos llamados por Dios, tomamos ese llamado, pero en el camino nos olvidamos de quién nos llamó y desviamos nuestra mirada de que Él realmente nos puso en ese lugar, ¿no? Yo siempre digo, servir a Dios es un privilegio. Es decir, somos siervos del Señor o somos hijos de Dios, es un gran privilegio que tenemos. Por eso tenemos que estar siempre atentos a qué es lo que estamos haciendo. Porque nosotros somos las personas que la gente ve. Somos nosotros a quien la gente está mirando. La gente no mira a la iglesia, no mira al edificio, mira a las personas, a cada uno de nosotros. Y por eso es que tenemos que tener bien en claro quién nos llamó y para qué nos llamó. Por eso a través de estos versículos que hoy vamos a compartir, espero nos pueda quedar en claro lo que debemos ser los hijos de Dios. Le puse como título a esta predicación, lo que debemos ser. ¿Sí? Quiero que me acompañe al libro de Corintios, segunda de Corintios. Vamos a ir al capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Cuando lo tiene me dice amén. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor, que dice así. Versículo 1 dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Es la pregunta que hacía Pablo, ¿no? Aquí en el libro de Corintios. Dice: ¿o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes en un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Aquí Pablo le hablaba a la iglesia de Corintios
hablándole de ese nuevo pacto en Cristo, de ese nuevo pacto que había dado Cristo a cada uno de los discípulos, o sea, a la iglesia, ya dejando de lado lo que era el pacto mesiánico, el pacto de Moisés, y llevándolo a otro punto más grande, que es a través del pacto en la sangre de Cristo. Hay algo que utilizó Pablo que es esta metáfora, ¿no? Comparando a estos hermanos con las cartas de Cristo, escritas por el Espíritu Santo, no con tinta. O sea, la comparación que hace Pablo dice, bueno, ustedes van a hacer esas cartas que la gente va a leer. Pero no es que no como ahora que están todos llenos de tinta, ¿no? Tatuajes, se escriben todo, no. El Espíritu Santo va a escribir en nuestros corazones lo que la gente va a leer, lo que la gente va a ver. Por eso le puse como título, lo que debemos ser a la vista de las personas. Porque nosotros somos a los que la gente que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, van a ver. Y lo importante que recalcaba Pablo es que ustedes son esas cartas. Como hoy nos diría a nosotros el Señor, ustedes son mis cartas. Ustedes son los que van a llevar la responsabilidad de que la gente me conozca o conozca a Dios a través de sus vidas. Nos enseña que debemos ser, cómo debemos ser los cristianos, los que hemos aceptado el llamado a servir. Esto es lo que nos va a enseñar estos versículos que vamos a ir compartiendo y que vamos a ir viendo en esta noche. ¿Amén? Lo primero que el Señor nos manda a hacer, o lo que debemos ser cada uno de nosotros, y es ser adoradores. ¿Sí? Pero quiero que entendamos lo que es la palabra adoradores, porque muchas personas toman la palabra adoradores y lo llevan al pensamiento, son los que cantan. Son los que se encargan de la alabanza, de la adoración, los que llevan al pueblo a ese momento de estar alabando al Señor. Pero busqué lo que significa la palabra adorador. El diccionario lo define a la palabra adorador como una persona que venera, que rinde culto o siente un amor o estima extrema hacia alguien o hacia algo. Eso es lo que dice el diccionario de lo que es la palabra adorador o adoradores, si hablamos en plural. Ahora, la Biblia lo define de otra forma. Lo define de esta manera: alguien que rinde reverencia, que rinde amor, servicio, devoción total a Dios, no limitando a cantos. Por eso quiero que entendamos, no se limita solamente a los que cantan, no es eso un adorador, sino como un estilo de vida basado en la verdad y el Espíritu. Esos son los adoradores. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos, adoradores. Hombres y mujeres que andemos en el Espíritu, hombres y mujeres que amemos a Dios, como recién cantábamos, por sobre todas las cosas, más que a nuestra vida propia. Pero también a través de eso la gente pueda ver reflejado a Cristo en nuestras vidas. Que la gente cuando te vea a vos, cuando me vea a mí, diga, mira, este sí es un verdadero cristiano. Este sí tiene a Cristo en su corazón. Este sí realmente es alguien que sirve a Dios porque lo adora con todo lo que es. No solamente cantando, no es que la gente va a decir, este cristiano, mira, va cantando un corito. No, es cristiano porque sirve a Dios, porque su vida está rendida a Dios y porque todo lo que hace está relacionado con Dios. Eso es ser un adorador. Eso es lo que Dios está pidiendo de su iglesia y de sus hijos principalmente, que seamos verdaderos adoradores. Juan 4, 23 y 24, si quiere lo busca, si no se lo leo yo, anótelo y después lo lee tranquilo. Dice,
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando Dios nos habla en estos versículos, nos habla de adorarlo en todo momento. Nos habla de adorarlo con el espíritu. El espíritu es algo que no se ve, la gente no ve el espíritu. Pero sí la gente ve lo que nosotros hacemos, y ese Espíritu Santo que está en nosotros nos hace hacer cosas que van a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Una palabra, una acción, algo que podemos hacer que la gente identifique a cada uno de nosotros como hijos de Dios, como verdaderos cristianos. No decir soy cristiano, no decir soy cristiano y andar con la Biblia abajo del brazo, sino demostrar que somos verdaderos cristianos. A eso nos llamó Dios. Eso es lo que debemos ser. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. Por eso estos versículos nos enseñan a esto. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. Este es un tiempo de adorar a Cristo con todo lo que somos. No solamente con palabras, sino con acciones. El mundo necesita la manifestación de los hijos de Dios. Esas palabras se las escuché un día a Carlos Anacondia y me quedaban grabando porque es realmente lo que necesita este mundo. La manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de la iglesia, de salir y preocuparnos porque otros conozcan a Cristo, que otros vean a Cristo reflejado en nuestras vidas. Por eso el Señor nos pide que seamos adoradores, sin límites, sin poner un límite al Señor. Dejar que el Señor haga de nosotros esos adoradores, esas personas que realmente puedan reflejar su amor para con este mundo que tanto necesita del Señor. Lo segundo que el Señor nos pide que nosotros debemos ser personas de oración, personas adoradoras y personas de oración. Vamos a leer Judas 1:20. Yo se lo voy a leer en la TLA. Y dice así: pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Y cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. Cuando el Señor nos llama a ser personas de oración, nos llama a ser hombres y mujeres espirituales. Hombres y mujeres que oren en el Espíritu. Que oremos realmente para dejar que el Espíritu Santo actúe a través de nuestras vidas. Y algo que deja bien claro Jesús, si vamos a tomarnos un ejemplo, si vamos a Mateo, capítulo 6, usted seguro que lo ha escuchado muchas veces y lo conoce. El Señor hablaba con sus discípulos y les decía esto: y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidades antes que vosotros pidáis. Fíjese cómo Jesús le hablaba a sus discípulos y les decía: bueno, ustedes tienen que orar, pero oren de esta forma. No hagan lo que hacen los demás. No sean simplemente imitadores, sean realmente espirituales en el momento de la oración. Es lo que Dios está pidiendo a su iglesia. Que tengamos una comunión primeramente con Él. Tener esa comunión con Dios nos permite a nosotros
tener una comunión con el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que conoce cómo somos, que conoce nuestras intenciones, que conoce nuestro corazón, va a permitir que nosotros con nuestras oraciones podemos llegar realmente delante de la presencia de Dios. No simplemente repitiendo palabras. Siempre que vamos a visitas, que tengo la posibilidad de ir a visitar junto al pastor, siempre la gente dice lo mismo: yo no sé cómo orar, yo rezo, yo repito esto, yo repito lo otro. Siempre es lo mismo, siempre la charla en tema de oración siempre va para el mismo lado. No sé cómo hacerlo, no sé cómo orar. Y siempre es el mismo consejo, que seguro que es el consejo que usted también da. Orar es hablar con Dios. Orar es simplemente decirle a Dios lo que nos pasa, como si tuviésemos a esa persona al lado nuestro, a ese amigo al lado nuestro, al cual le contamos lo que nos está pasando, al cual le decimos: mira, esto es lo que sucede, esto es lo que me pasa, esto es lo que necesito. ¿Sí? Esa charla que tenemos con un amigo. De la misma forma tenemos que hacer con Dios. Cuando oramos de esa forma. Porque ya el Espíritu nos conoce. Por eso el Señor le decía: el Espíritu Santo nos conoce. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos fortalece. Él es el que va a poner la palabra que nosotros necesitamos en esa oración para poder llegar delante de la presencia de Dios. No simplemente repetidores, no simplemente usar la misma oración, porque ahí es donde dejamos de tener esa comunión con Dios. Cuando simplemente repetimos y repetimos y repetimos lo mismo siempre. Llega un momento que es un monólogo. Llega un momento donde nos olvidamos de que esa oración es una charla con nuestro Padre. Es una charla con nuestro amigo, con Jesús. Que le podemos contar, pero también podemos escucharlo. Y podemos escuchar que Él nos habla. Por eso el Señor les daba esta recomendación a sus discípulos. Y usted dirá: ¿cómo orar? ¿Cómo puedo orar entonces? Yo sé que usted no, usted ya tiene muchos años de cristiano y usted ya sabe cómo es orar, pero hay alguien que le va a preguntar. Hay alguien que usted le va a predicar y le va a decir: ¿pero cómo hago para orar? Bueno, esta es una de las formas como el Señor les enseñaba. Necesitamos orar bajo la guía del Espíritu Santo. Romanos nos enseña también, Romanos 8, versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cómo debemos orar? De esta forma. Buscando la guía del Espíritu Santo. Buscando que Él nos enseñe. Buscando que Él nos ayude a poder realmente decir las palabras justas y necesarias para poder llegar delante de la presencia del Señor. Él nos enseña a orar. El Espíritu Santo, cuando nosotros dejamos que actúe en nuestras vidas, y no es solamente el monólogo de siempre, sino que el Espíritu Santo comienza a orar de dentro nuestro, de nuestro corazón, y comienza a obrar y comienza a poner esas palabras que tal vez nosotros ni enterados estábamos de que estaban ahí adentro. Pero cuando nos corremos, cuando nos dejamos de lado todas esas cosas que traemos, ese bagaje que traemos de años, y dejamos que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude, es cuando realmente entramos en esa presencia del Señor, donde el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a poder llegar delante de la presencia de nuestro Padre. Orar en el Espíritu Santo abre nuestra mente, y Cristo nos enseña acerca de Él, y en Juan 14, 26. Esto es algo muy importante. Orar en el Espíritu abre nuestra mente. Cuando nosotros oramos realmente en el Espíritu, nuestra mente, nuestro corazón está entregado al Señor. Y nuestra mente se abre realmente. Y comenzamos a escuchar, y comenzamos a ver, y comenzamos a sentir que la presencia de Dios está en ese lugar. Por eso el Señor le decía: cuando ustedes vayan a orar, vayan a su intimidad.
vayan ahí, en ese lugar donde usted está, porque ahí la presencia del Señor va a estar. Ahí en esa intimidad es donde Dios nos va a hablar. Por eso cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, somos nosotros y Él. Somos nosotros y la presencia del Espíritu Santo, no hay otra cosa. Y ahí es donde nuestra mente se abre, donde empezamos a realmente entender lo que Dios quiere hacer a través de esa oración o a través de nuestras vidas para poder ponerla al servicio del Señor. Orar en el Espíritu es lo mejor que nos puede pasar. Yo, después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, me acuerdo una noche, estaba orando y hubo un quebrantamiento. Había algo que tenía que cambiar en mi vida y el Señor, si bien yo tenía en mente lo que podía llegar a estar pasando, digo yo, bueno Señor, yo no quiero esto, quiero realmente que tú me guíes, que me ayudes, que tu Espíritu Santo me enseñe a salir de esta situación que me aleja, porque yo sabía que eso me estaba alejando del Señor. Y dejé que el Espíritu Santo me guiara y me ayudara. Y fue tal la presencia del Señor en esa noche, en ese día, y me acuerdo que mi esposa siempre dice, yo nunca te vi llorar como lloraste ese día. Había cosas que no te entendía, dice que no sabía, que decía, era el Espíritu Santo el que estaba orando. No era yo. Yo sí me acuerdo el dolor que tenía después en los ojos, porque me habían quedado como así, como con pota. Pero no era el hecho de llorar, era el hecho de lo que estaba pasando en mi interior, en lo que estaba pasando dentro mío. Al dejar que el Espíritu Santo realmente obrara y sacara de raíz eso que estaba interviniendo, que estaba molestando, que estaba haciendo que la presencia de Dios no terminara de calar en lo profundo de mi corazón. Y muchas veces nos pasa eso, que no entendemos que hay algo que nos está apartando del Señor. Por eso es importante que nosotros entendamos que orar en el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo saque todo, desarraigue todo lo que hay en nuestro corazón para poder andar conforme a la voluntad de Dios. Y esa noche cuando pasó eso, hubo un antes y un después. Porque después de eso el Señor comenzó a obrar y comenzó a darme a mí la oportunidad de ser lo que Él quería que yo sea. Y no de ser lo que yo entendía que tenía que ser, sino que el Espíritu Santo pudo poner en mí lo que Dios quería hacer en mi vida. Amén. Lo tercero, y voy rapidito porque se hizo... ¿Me va entendiendo? Sí, no voy muy rápido. Encima yo no me escucho, tengo un oído tapado, así que estamos arruinados. Los años no vienen solos. Lo tercero, que Dios nos pide a nosotros que debemos ser testigos, pero también nos pide que seamos embajadores de Cristo. Ser testigos, como dice allí en el libro de Hechos. Si usted quiere lo busca, si no yo se lo leo y después usted lo relee nuevamente en su casa. Este es conocidísimo, todos lo conocemos. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Hecho 1:8 nos habla de que nosotros seremos testigos. Cuando hablamos de testigo, se refiere a una persona que presencia o tiene conocimiento directo de un hecho y puede dar testimonios o fe de ello. Eso es ser testigo, no testigo de Jehová. Ser testigo de Cristo, ser testigo de aquel que está en nuestro corazón, está en nuestra vida. Nosotros vimos y nosotros vemos lo que el Señor hace. Nosotros vimos en nosotros lo que el Señor hizo en nuestras vidas, la transformación que ha tenido el Señor para con cada uno de nosotros. Lo que el Señor cambió, lo que el Señor hizo nuevo, desde el momento que le dijimos, sí Señor, te acepto en mi corazón, comenzó esa transformación, comenzó esa vida nueva. Pero también vemos lo que el Señor hace, porque nosotros también conocemos los testimonios. Por eso es bueno cuando se da la oportunidad de dar el testimonio, de dar un agradecimiento, de conocer lo que está pasando con nuestros hermanos, porque también damos testimonio, somos testigos de eso. Y es importante que nosotros, como testigos de Cristo, podamos decir, sí es verdad, esto es lo que pasó, esto es lo que Dios está haciendo, esto es lo que Dios hizo en mi vida.
llevar la palabra del Señor, ser testigos de lo que Jesucristo hace, hizo y va a hacer. Porque eso es lo que nos pide el Señor. Ser testigos fieles de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que Él sigue haciendo en nuestra vida y a través de nosotros también. Porque ahí es donde entramos nosotros. Somos esa herramienta que el Señor va a utilizar. Cada uno de los que estamos acá nos convertimos en eso, en una herramienta, un instrumento de Dios. Y vamos a dar testimonio y vamos a ser testigos de todo lo que Dios hace. Cada vez que usted puede llevar la palabra, cada vez que usted predica, cada vez que usted da un consejo, cada vez que usted ora por alguien, usted es testigo de lo que esa persona y los cambios que va a recibir esa persona a través de lo que usted hizo. Por eso el Señor nos dice a nosotros, quiero que sean testigos. Pero dice también que Él nos dio poder. ¿Y qué involucra el poder de Dios? Ese poder que viene de Dios. Yo preguntaba esto y decía, ¿qué es el poder de Dios? Porque esto también lo tenemos que tener en claro para saber qué es lo que debemos hacer. El poder de Dios no es solamente como muchos piensan, el poder de Dios es gritar y que la gente se manifieste. Ese no es el poder de Dios. El poder de Dios no es autoritarismo, como muchos lo utilizan al poder de Dios. Yo tengo poder de Dios, soy mejor que los demás. Eso no es el poder de Dios. ¿El poder de Dios en qué se basa? ¿O qué involucra el poder de Dios? Valor, entrega, confianza, conocimiento, habilidad y sí autoridad de parte de Dios. Vuelvo a decirlo, valor. El poder de Dios nos da valor a cada uno de nosotros. Valor para hacer lo que nadie se anima a hacer. Valor para ponernos y estar en los lugares donde nadie se anima a ir. Cuando leía el otro día esto, me vino a la mente una conversación que tuve con nuestro tío, con Alfredo, el pastor Saracho, que él me contaba. Nosotros nos metíamos en una villa allá en Buenos Aires, en medio de la villa con su estanciera. El tío tenía una estanciera viejita y ahí armaba su campaña, porque ahí mismo con esa camionetita armaba la plataforma y él empezaba a predicar en una villa, en un lugar donde obviamente todos sabemos lo que es una villa y más en Buenos Aires. Él iba y se metía ahí y él predicaba valor. El valor que él tenía, el valor que le daba al Evangelio y el valor que el Evangelio le daba a él, de poder anunciar y predicar. Hoy mucha gente, nosotros decimos, no, mirá, hay que ir, y no, pero ahí, ¿te parece meterse ahí? Mirá que la gente ahí es brava. El Evangelio es poder de Dios. Y cuando hay poder de Dios, hay valor. Y él me decía, íbamos a esos lugares, dice, y nos venía gente, dice, me acuerdo que el tío decía, venía gente con revólveres y nos amenazaban. Y me contaba un testimonio, dice, una vez vino uno y dice, yo te voy a matar a vos porque hiciste que mi mujer venga acá y yo te voy a matar. Dice que él le dijo, tranquilo, esperá que yo termine de predicar y después si querés matame, le dijo. Y siguió predicando. Y cuando terminó, dice, bueno, ahora sí, matame. Había perdido el revólver, dice que lloraba moco tendido. Un hombre que fue tocado por Dios. Eso es lo que nos da el poder de Dios. Valor para predicar, valor para ir a donde nadie se anima a ir, a donde nadie quiere entrar, a donde nadie quiere hacer lo que Dios nos manda, que es ir y predicar el Evangelio. El valor de Dios es entrega total. Iglesia, cuando el Señor te da poder, es para que tú te entregues totalmente. El poder de Dios va a actuar en tu vida, pero también va a solicitar de nosotros una entrega total. De que cada uno de nosotros renunciemos a todo lo que nos aparta de Dios y poder dejar todo en manos del Señor y decir, Señor, heme aquí. Envíame. Yo quiero ir. Yo quiero estar. Eso es lo que nos pide el Señor, una entrega total. También nos da confianza. Ni hablar. Cuando el Evangelio llega a nuestras vidas y el poder de Dios llega a nosotros, hay confianza. Esto calculo que a la mayoría le ha pasado cuando
nos bautizamos, cuando llegamos al camino del Señor, cuando el Señor comienza a hablar a nosotros, tenemos esa confianza de que queremos predicarle a todo el mundo. ¿Le ha pasado? Ah, claro, a mí solo me pasó. A todos nos ha pasado, decir, recibimos el Evangelio, recibimos eso y salimos todos y ya le queremos predicar a aquel, al otro, al carnicero, al panadero, al colectivero, al vecino, a la vecina, al viejito, a la viejita, a los jóvenes. Eso que Dios nos da. Esa confianza que tenemos, wow, mirá lo que hizo Dios, mirá lo que puede hacer y vamos. Nunca tenemos que perder esa confianza, hermano, nunca. Porque Dios sigue siendo el mismo, porque Dios sigue haciendo milagros, porque Dios sigue utilizando tu vida, porque Dios va a utilizar tu vida. Y esa es la confianza que tenemos que tener como hijos de Dios. Él está ahí, siempre está ahí para ayudarnos, siempre para sostenernos, siempre para respaldarnos. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nos da conocimiento. El poder de Dios, eso es lo que nos da, el conocimiento. Conocer más a Cristo, conocer más a Dios, nos da poder. Porque no hablamos con nuestras palabras, no hablamos con lo que nosotros pensamos que es. Hablamos con la verdad, esta verdad. Conocer la palabra del Señor, conocer a Jesucristo a través de la palabra, nos da fuerza, nos da confianza, nos da conocimiento, nos da el poder de Dios. Confianza, conocimiento, habilidad. Cuando el Señor da poder, da habilidad. La habilidad que usted puede tener para llegar a las personas. No todos podemos hablar de la misma forma, no todos le vamos a llegar a las personas de la misma forma. Yo me gusta ir con el pastor a las visitas porque me gusta ver cómo él le llega a las personas, cómo lo hace de su forma. No va a ser la misma forma que voy a tener yo, seguro que no. Yo tal vez le voy a llegar de otra forma a las personas. Pero esa habilidad te la va a dar Dios, el poder de Dios. Porque vas a tener la habilidad de poder llegar a las vidas, a las personas, a los corazones, con lo que Dios te dé, con la estrategia que Dios te va a dar. Esa habilidad viene de Dios. Nosotros tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, y el Señor no la anula. No es que el Señor dice, bueno, vos no vas a ser más así. No, Él utiliza eso y te da la habilidad para que puedas llegar a las personas. Algunos llegarán a los jóvenes, otros llegarán a los niños, otros llegarán a los ancianos, otros a los matrimonios. Pero Dios nos capacita con esas habilidades y autoridad. Dios nos da autoridad, no autoritarismo. No autoritarismo. La gente piensa que el poder de Dios es autoritarismo. Yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que... ¿viste? Cuando yo pongo mi mano, pasa. Cuando yo oro, pasa. Yo vengo de un lugar donde la gente pensaba eso. Estoy yo y porque estoy yo, pasa. No somos nosotros. Es el que está en nuestro interior. Es ese Espíritu Santo que el Señor puso. Por eso dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él es el que da autoridad. Esa autoridad que va a hacer que nosotros pongamos la mano sobre los enfermos y se sanen. Esa autoridad que nosotros vamos a orar por aquellos que están en cárcel de oscuridad y sean libres. Esa es la autoridad de Dios. Pero viene de Dios y es de Dios. No nos pertenece a nosotros. Nosotros somos simples instrumentos que Dios va a utilizar para eso. Nada más. No hay otro. No hay fórmulas mágicas. No hay yo soy el poderoso. No, Él es el poderoso. Nosotros somos simples instrumentos que Dios quiere usar. Eso es ser testigo de Dios. Pero también dice la palabra que nosotros somos embajadores. Segunda de Corintios 5:20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos, me salió muy... Somos embajadores de Cristo. Iglesia, somos embajadores de Cristo. Pertenecemos a alguien, nosotros le pertenecemos a Él. Los embajadores, ¿saben cuál es el trabajo de un embajador? ¿Conocen ustedes cuál es el trabajo de un embajador? Bueno, los embajadores son los representantes de una nación, de un pueblo. Representan tal vez a la figura máxima de una nación en otro país, en otro lugar. Eso es el trabajo de los embajadores. O sea, es lo que es un embajador. El trabajo de ellos es anunciar lo bueno que hay en esa nación.
a anunciar lo bueno que hay en su país, a anunciar lo bueno de la gente, lo bueno, las riquezas que hay en un país, para que otros países puedan invertir en esos países. Eso es lo que es el trabajo de un embajador. Nosotros como embajadores de Cristo, iglesia, lo que tenemos que hacer es representar a Cristo. Es poder llevar a la gente a que conozca a Cristo. Eso es un embajador. Nosotros somos embajadores del Rey. Y como embajadores del Rey, tenemos que ser buenos representantes. Tenemos que representar bien a quien nos llamó, a quien nos apartó, a quien nos está dando el privilegio de poder ser embajadores. Embajadores de Cristo, embajadores de aquel que pagó con su vida por nosotros, es un privilegio enorme. Y nosotros tenemos que encargarnos de que otras personas puedan conocerlo. Nuestras vidas. Por eso Pablo le decía, ustedes son las cartas que van a leer. Ustedes son los que van a ser leídos. A ustedes la gente lo va a ver. Hoy el Señor nos dice, a ustedes la gente los está viendo. Y yo me preguntaba, ¿qué están viendo en mí? Esa fue mi pregunta. ¿Qué ve la gente en mí? ¿Ve un embajador de Cristo? ¿Ve a alguien que realmente está viviendo la vida en Cristo? Esa fue mi pregunta. Usted no sé si se la va a hacer, pero yo sí me la hice. ¿Por qué? Porque realmente tengo que enterarme y tengo que saber a quién estoy representando. Por eso lo importante es buscar, es tener una conciencia, es tener nuestra mente rendida al Señor. Para que cuando hablemos, hablemos con propiedad. Para que cuando hablemos, hablemos verdad. Para que cuando hablemos, hablemos realmente de aquel que nos llamó. De aquel que nos da esta oportunidad de ser sus embajadores. Embajadores de Cristo es entender que la gente nos ve a nosotros. Y que la gente va a conocer a Cristo a través de nuestras vidas. Con lo que nosotros podamos hacer. Somos sus representantes. Somos aquellos que llevamos la luz del Evangelio. Es tiempo de que la gente vea en nosotros esa luz. Es tiempo de que su iglesia, nosotros, ¿sí? Su iglesia no son las paredes, somos nosotros. Representemos a aquel que nos llamó a esta tarea. Lo cuarto, como Pablo le decía a estos hermanos, son cartas de Cristo. 2 Corintios 3, 2 y 3 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carnes en el corazón. ¿Qué es ser una carta de Cristo? Vamos a Ezequiel 11. Ezequiel 11, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿Qué es ser una carta de Cristo? Es la vida nueva que tenemos, iglesia. Ser una carta de Cristo es la vida nueva que tenemos desde el momento que nosotros le dijimos, Señor, sí, yo te acepto en mi corazón. Ser una carta de Cristo es en el momento cuando nosotros le dijimos al Señor, voy a testificar de lo que vos hiciste en mi vida. Voy a testificar que yo te pertenezco y que me baso en tu palabra y que voy a vivir conforme a tu palabra. Eso es ser una carta. Vidas consagradas a Jesús, vidas consagradas al Señor, vidas que realmente entiendan de que la gente en este mundo
está mirándonos. Está viendo tu comportamiento. Está viendo cómo te dirigís, cómo hablas, lo que haces, lo que no haces. Estamos de continuo en la mirada de nuestros vecinos. En continuo en la mirada de otros hermanos, de otros lugares. Porque todos están viendo en nosotros a un Cristo vivo que se refleja en nuestras vidas. Por eso, hermanos, ser una carta leída es una responsabilidad. Una carta abierta, una carta de Cristo, lo que somos nosotros, es una responsabilidad. Y dice Pablo, ustedes son las cartas, pero ustedes no están escritas con tinta. No es algo que yo puedo decirle, mirá, el pastor puede dar testimonio de la hermana. No. La hermana está dando testimonio de ella misma, con su forma de ser, con su forma de hablar, de cómo hace las cosas. ¿Podemos dar testimonio de un hermano? Sí, pero el mayor testimonio que da es lo que es uno mismo. Porque la gente nos ve a nosotros. Nosotros podemos decir, no, sí, yo voy a la iglesia del pastor Barco. No, el pastor es así, es buenísimo, esto. Pero la gente te está viendo a vos, no está viendo al pastor. La gente a quien ves es a vos. El día a día es tuyo, no es del pastor, no es de la iglesia, es tuyo. Por eso, hermanos, tengamos en cuenta estas palabras que Pablo le decía a estos hermanos. Nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. El Espíritu Santo es quien escribió en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que sigue escribiendo en nuestras vidas. Por eso, hermanos, es la responsabilidad que tenemos de llevar el Evangelio y de ser fieles al Señor. Fieles con todo. No solamente con palabras, con hechos. Lo que hacemos. Porque eso es lo que la gente está viendo en cada uno de nosotros. Lo quinto. ¿Vamos bien? ¿No voy muy rápido? ¿Se va entendiendo? Avísenme, grítenme cualquier cosa porque estoy sordo, acuérdense. Lo quinto, y esto es tremendo. Lo quinto que el Señor nos pide que nosotros debemos ser, son siervos. Siervos. Y esta es otra palabra que quiero que entendamos. Porque muchas veces decimos el siervo y entendemos que el siervo es el pastor de la iglesia. Y siervos somos todos. Siervo no es solamente el pastor. El pastor tiene el ministerio de pastor. Como está el ministerio del evangelista, como está el ministerio de la enseñanza, del que enseña, de los maestros. Eso es un ministerio. El pastor tiene el ministerio. Siervos somos todos. Por eso tenemos que tener en claro que acá no es nadie más que otro, sino que el Señor nos llamó a todos a ser siervos. Y vamos a entender qué es ser siervo. Primera de Pedro. Primera de Pedro 4, versículo 10. Se lo voy a leer en la TLA. Dice así: cada uno de ustedes, todos, fíjense, dice, cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial, dones. Úsela bien en el servicio a los demás. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hemos recibido algo de parte de Dios. Cada uno de nosotros tenemos un don para poder servir a otros. No dice, y di los dones al pastor de la iglesia. No dice, y di dones a una persona en especial. No, dice, cada uno de ustedes recibió algo de parte de Dios. Y eso los convierte en siervos. Este concepto de ser siervo, Jesús le da una nueva perspectiva. ¿Y dónde lo hace? En el libro de Mateo.
Mateo 20, versículo 25. Dice así: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, hablándole a los discípulos, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El propósito que Jesús tenía en la vida fue servir. Y servir a los demás. El propósito con que Jesús vino a esta tierra fue servir a los demás y dar su vida por los demás. Entregarse Él para que otros, todos nosotros, podamos tener salvación y vida eterna. Y Jesús le cambia la perspectiva a sus discípulos. Y les dice: bueno, ¿ustedes quieren esto? ¿Quieren ser siervos? Tienen que servir. ¿Ustedes quieren ser más que los demás? Sirvan. Y esa es la idea de Jesucristo para su iglesia. Que nosotros seamos servidores a los demás, que podamos servir. No vinimos a este mundo para ser servidos, venimos para servir, como lo hizo Jesús. Nosotros somos seguidores de Cristo. Lo mismo que hizo Cristo, nosotros tenemos que hacer. Pero hay muchos que se desviaron de ese propósito. Hay muchos que perdieron el rumbo en esto y tomaron la palabra siervo como algo grande, algo que está por sobre todos los demás. Usted seguro conoce a alguien que es así. Y ahí es donde está el error. Y ahí es donde pasa lo que está pasando ahora, que se levantan tantas congregaciones, que se levantan tantos ministerios, ministerio de esto, ministerio de acá, ministerio de allá, todo ministerio y ministerio y ministerio. Con falsedades, con mentiras, con hipocresías, con un montón de cosas, porque piensan que ser siervo es que la gente los tenga que servir. Y Jesucristo dio vuelta a eso. Jesucristo dijo: ¿quieren ser siervos? Sirvan. ¿Quieren ser mayor que los demás? Sirvan. Eso es lo que el Señor les decía. Y es lo que el Señor nos dice. ¿Quieren ser utilizados por mí? ¿Quieren cumplir con mi voluntad? Sirvan. Porque yo vine a servir y no a ser servido. La iglesia, nosotros, usted, yo, los hijos de Dios, estamos para servir. Tenemos que servir, iglesia. No hacer lo que hacen los demás. Siervo no significa ser superior a los demás. Significa que lo que Dios te dio es para servir a los demás y no para que te sirvan, como muchos tienen por costumbre. Muchos tienen por costumbre esto. Que les sirvan. Y Dios no nos llama a eso, iglesia. Dios nos llama a ser servidores. Dios nos llama a que nosotros podamos servir a otros. Volvemos a leer. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Llamados a servir. Llamados a ser siervos del Dios Altísimo. Esa es lo que nos toca a nosotros como iglesia y como hijos de Dios. Y lo último, Dios nos pide ser obreros aprobados, lo que debemos ser, siervos aprobados. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pablo, hablando con Timoteo, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese era el consejo de Pablo. En la versión TLA dice: haz todo lo posible para ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Ser un obrero aprobado por Dios es llevar el verdadero evangelio, es dar un mensaje verdadero, basado en la palabra de Dios, basado en lo que el Señor nos dejó como manual para poder servirle. Esta es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conocemos a Cristo a través de su palabra. Y si conocemos a Cristo, tenemos que hablar con verdad. No como muchos hacen ahora, que toman algo de la Biblia, algo de acá y se fabrican una verdad a como ellos quieren. Lo amoldan a como ellos necesitan que la gente escuche. Un obrero aprobado por Dios es aquel que habla con verdad, vive en verdad y su vida refleja la verdad de Cristo. Eso es un verdadero obrero aprobado. Por eso Pablo le decía: haz todo lo posible. No decía, hace algo, por lo menos. No, hace todo lo posible. Todo lo posible. Para ganarte la aprobación de Dios. Fíjense que la aprobación no tiene que venir del hombre. La gente no te tiene que aprobar a vos te tiene que aprobar Dios. Dios es el que nos tiene que aprobar. Nosotros servimos a Dios. Vamos a rendir cuentas a Dios, no al hombre. Por eso, iglesia, hay que hacer todo lo posible para que esa aprobación venga de parte de Dios. Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Dios es quien examinará qué clase de obrero hemos sido. Es por eso que nuestras vidas deben estar edificadas sobre su palabra. Es su palabra nuestra guía, nuestro sustento y nuestro alimento espiritual. Porque solo ella nos enseña cómo debemos vivir para Él y cómo servirle. Tener conocimiento en la palabra de Dios es vital, hermanos. Conocer la palabra de Dios es vital para cada uno de nosotros. Para no ser influenciados por las falsas doctrinas que hoy se predican desde los púlpitos, haciéndoles creer a muchos que es el Evangelio de Dios. Por eso, Él nos advierte, el último versículo que vamos a compartir en esta noche, en el libro de Oseas. Él nos advierte en el libro de Oseas 4:6. Dice así la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Iglesia, conocer la palabra de Dios nos garantiza a nosotros estar prevenidos, estar cubiertos de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de todas esas falsas doctrinas y de todas las cosas que hoy desde los púlpitos se predica. Lo que se está hablando y lo que se está diciendo, cómo se le miente a la gente. Por eso tenemos que ser obreros aprobados por Dios. Porque cuando nosotros estemos con esas personas que están siendo engañadas y lleguemos con la verdad, el Señor nos va a dar la posibilidad de poder abrir los ojos de aquellos que están siendo engañados, a los cuales le están mintiendo y lo están haciendo alejarse de Dios y no venir a su presencia. Por eso, hermanos, esta enseñanza de hoy nos desafía a nosotros a preguntarnos: ¿estoy siendo lo que debo ser? ¿Estoy transmitiendo en mi vida diaria con mis palabras y con mis acciones que soy un hijo o una hija de Dios? Que Dios permita que podamos ser un fiel reflejo de lo que Él es en nosotros.
Que Dios permita que cada una de las personas que nos miren puedan ver a Cristo reflejado en nuestras vidas, iglesia. Que podamos ser realmente lo que en esta noche el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Hombres y mujeres aprobados por Dios, cartas de Cristo, testigos y embajadores de nuestro Señor. Que podamos ser personas de oración y verdaderos adoradores. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Lo que debemos ser, los verdaderos hijos de Dios. ¿Qué tal si oramos en esta noche? Y le pedimos a Dios que nos ayude a poder ser esto, a poder reflejar el amor de Cristo en nuestras vidas. Cierre sus ojos, iglesia, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las cosas que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Gracias porque tú, Señor, nos permites en este tiempo pertenecer, Señor, a esos hombres y mujeres que llevan el Evangelio, que predican, que anuncian, pero no solamente en palabras, sino en hechos, con nuestras vidas, con lo que somos, con lo que la gente ve, Señor, en cada uno de nosotros. Y, Señor, si en algo estamos fallando, si hay algo, Señor, que aún no hemos rendido ante tu presencia, te pido que en esta hora, Señor, en este día, seas tú, Señor, hablándonos al Espíritu, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y enseñándonos a soltar aquello, Señor, que aún no hemos dejado de lado. Aquello que impida, Señor, tal vez que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestras vidas. Aquello que está oculto, que está guardado, Señor. Aquello que por algún motivo, Señor, no hemos entregado, que en esta noche lo podamos entregar, Señor, en tu presencia. Y que hagas tú de nosotros, Señor, ese instrumento que tú vayas a utilizar para poder alcanzar aún a esas vidas que no te conocen, que se están perdiendo sin fe, sin Cristo y sin esperanza. Señor, utiliza nuestras vidas, ayúdanos, Señor, a poder ser fieles como tú lo eres con nosotros. Y a poder, Señor, en este tiempo ser hombres y mujeres de fe, encargados de hacer tu voluntad, de hacer lo que tenemos que hacer. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Espero que sea de bendición esta palabra para ustedes.